Recuerden, hermanos, que estamos tratando la serie de Buscar la Piedad. Para introducir, hermanos, el tema de hoy, creo que una de las palabras más rápidas que aprenden a pronunciar los bebés es todo un tratado de economía capitalista, y esa palabra es la palabra mío. Al principio, lo que el niño reclama puede ser un juguete, o empieza con ropa, con una pieza de ropa, o incluso hasta un pedazo de pan. Pero a medida que el niño va creciendo y sus deseos van diversificándose, ese afán por poseer cosas se van diversificando también cada vez más. Y si no le enseñamos desde pequeños a manejar y a controlar las cosas que poseen y las cosas que desean poseer en el futuro, tendremos finalmente un adulto codicioso que buscará por todas las formas habidas y por haber satisfacer los deseos de adquirir esto o aquello. Al principio lo veremos como un asunto de niños, pero lo mismo que mueve a un niño pequeño a pelear, hermanos, por lo que él considera suyo, es lo que puede llevar mañana a un adulto a robar y posiblemente hasta matar. Y aunque pueda sonar exagerado, existen otros pecados que, si bien no son tan escandalosos, no dejan por eso de ser tan malos como aquellos. Y todos estos pleitos familiares vienen de esa codicia no mortificada por los niños desde pequeños, donde hermanos rompen sus relaciones con otros hermanos simplemente porque no se pusieron de acuerdo en las reparticiones de algunos bienes económicos. Y todo eso viene por el amor a las posesiones materiales, que Pablo designa como la raíz de todos los males, toda especie de mal. Y la pregunta es, ¿hasta dónde puede llegar un hombre a ser controlado por su envidia? Y no nos percatamos, hermanos, acaso las desgracias que son las personas que no han aprendido el arte del contentamiento. Vemos esto a diario, vemos una sociedad que está insatisfecha, pero con mucha codicia, y lo vemos en el consumismo, y especialmente en estas fechas, hermanos, de fin de año, donde muchos almacenes se abarrota mucha gente para consumir los bienes materiales. Y es precisamente, hermanos, de esta virtud que hace parte del carácter, me refiero al contentamiento, que vamos a estar considerando esta tarde. Recuerden, hermanos, que ya habíamos dicho que la devoción a Dios es el primer acto de la piedad. La devoción a Dios es el primer acto de la piedad, y el segundo es formar un carácter semejante al de Dios. Y en estos momentos nos encontramos considerando el segundo, el carácter cristiano. El domingo anterior consideramos la primera virtud que debemos cultivar si en realidad deseamos ser como Cristo, y hablamos de la humildad. Pero el día de hoy trataremos con nuestra segunda virtud. Por eso he puesto a la enseñanza de hoy la joya rara del contentamiento. La joya rara del contentamiento. El contentamiento, hermanos, podríamos decir que es una de las gracias más raras que encontramos en nuestra sociedad hoy día. Como todas las cosas preciosas, es muy poco común verlas. El antiguo teólogo puritano Jeremías Burroughs dijo que quien escribió un libro sobre el tema hizo bien en llamar a su libro la joya rara del contentamiento cristiano. Se dice que un filósofo, hermanos, ateniense, fue un mediodía al mercado con una lámpara con el fin de encontrar un hombre honesto. Y parece jocoso porque dice que al mediodía, o sea, en el día, la parte del día donde más luz hay, fue con una lámpara a buscar a un hombre honesto. Y creo que le hubiera sido igual de difícil encontrar un hombre con contentamiento. No encontré un hombre honesto, no encontré un hombre con contentamiento, por eso llamamos una joya rara, la virtud que es una joya rara. Y es que el contentamiento, hermanos, es una de las características más notables de la piedad, porque la persona piadosa tiene su corazón, note esto, dirigido hacia Dios, en vez de hacia las posesiones de esta vida. Recuerde que la vida de piedad es una vida centrada en Dios, una vida que agrada a Dios, y él está contento con tener a Dios como su Dios. Su vida está centrada en él en vez de las posesiones de esta vida. Su felicidad no depende de los bienes personales, de los bienes que alcanza con su trabajo. No, su felicidad, su satisfacción está en tener a Dios. La posesión o el poder para él no es lo primordial.
Como observó bien William Hendrickson, dice, la persona verdaderamente piadosa no está interesada en enriquecerse. O sea, hermanos, si usted realmente es piadosa, una persona piadosa no deseará tener más de lo que se le ha dado. Ella posee recursos interiores que dan riquezas muy superiores a las terrenales. Y la palabra que en 1 Timoteo 6:6 que el hermano leyó, se traduce por contentamiento cuando dice que realmente la piedad acompañada de contentamiento. En ocasiones en nuestras Biblias esta palabra es traducida como suficiencia. Esta palabra contentamiento es traducida como suficiencia o como algo que ya basta para nosotros. Como por ejemplo lo podemos encontrar en 2 de Corintios 9:8, donde Pablo habla de las ofrendas que habían de recoger generosamente las iglesias. Y él dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, y ahí la palabra contentamiento, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Así que teniendo todo lo que necesitamos, abundemos para toda buena obra. Es como si estuviera diciendo eso. Y también encontramos esta palabra cuando Dios le dijo a Pablo en 2 de Corintios, ustedes recuerdan, cuando se le permitió a él ver las visiones del paraíso, del tercer cielo, y dice que para que la altivez no lo dominara y el orgullo lo moviera, entonces Dios le dio un aguijón a él, le puso un aguijón, permitió que un aguijón tocara su vida. Y cuando él oró 3 veces para que el Señor lo quitara, la respuesta en 2 de Corintios 12:9 es, bástate mi gracia. O sea, es como si estuviera, ten contentamiento, Pablo, con lo que te he dado. Utilizó el mismo término que en otros pasajes se traduce como estar contentos. En Lucas 3:14, cuando Juan el Bautista predicaba del arrepentimiento en el desierto, unos soldados compungidos de corazón se le acercaron y le preguntan, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Otra vez, en la virtud del contentamiento. 1 Timoteo 6:8 también, Pablo exhortando a su hijo Timoteo en la fe le dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y en Hebreos 13:5, el autor de la carta está señalando que la falta de contentamiento con nuestras posesiones presentes es señal de que no estamos confiando en la suficiencia de Dios. Noten lo que el autor de Hebreos está transmitiendo. No estar contentos con las posesiones que tenemos en el presente es una señal, un síntoma de que no estamos confiando lo suficiente en Dios. Dice en Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Note la promesa, Él ha prometido darnos todo lo suficiente, no nos va a desamparar, no nos va a dejar. Por lo tanto, debemos confiar y estar contentos que la porción que Dios nos ha dado es suficiente para nosotros. La persona contenta experimenta la suficiencia de la provisión de Dios para sus necesidades y la suficiencia de la gracia en Dios en sus circunstancias. Cree que Dios proveerá para todo cuanto necesite materialmente y obrará en todas circunstancias para su bien. Noten que el pensamiento de este hombre es que Él le dará la porción necesaria para su existencia, pero aún las circunstancias, por adversas o aflictivas que son, van a ayudar para bien. Por eso dijo Pablo que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La persona piadosa ha encontrado aquello que la persona avara o envidiosa o amargada siempre busca, pero que nunca encuentra. De hecho, quien busca la piedad ha encontrado el contentamiento. Ha hallado satisfacción y descanso a su alma. Por eso esta serie En Busca de la Piedad. Si buscamos la piedad, hermanos, vamos a ser personas que con contentamiento. Y la idea bíblica, el contentamiento frecuentemente se asocia con las posesiones al dinero o el dinero, pero hay otras áreas en la vida en que debemos estar contentos.
Después de las posesiones, la necesidad más común es el contentamiento con nuestra posición en la sociedad o en el cuerpo de Cristo. Y una tercera área que demanda la práctica del contentamiento es la providencia de Dios en distintas circunstancias, como limitaciones físicas y las enfermedades, las privaciones, los vecinos o las viviendas desagradables, las pruebas y aún las persecuciones. Estas circunstancias hacen que el hombre natural murmure y se queje y que cuestione la bondad de Dios en su vida. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido un vecino bulloso, sobre todo en esta época, hermanos? Y aún en esas circunstancias debemos dar gracias a Dios. ¿Cómo es posible que el contentamiento haga que nosotros demos gracias a Dios aún en medio de lo que nos es molesto? Bueno, porque yo sé, un cristiano sabe que detrás de eso Dios está orando para bien en mí. ¿Se recuerdan, hermanos, que la primera tentación en la historia del hombre fue la tentación al descontento? Dios había provisto para Adán y Eva mucho más de lo que necesitaban. En Génesis 2:9 se nos dice que Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Pero noten que todos los árboles, excepto uno, eran para ellos. Dios prohibió solamente un árbol a Adán y Eva como prueba de su obediencia, y Satanás utilizó precisamente ese árbol para tentar a Eva, sembrando la semilla del descontento en su corazón. Sí, tienes todos los árboles, pero te falta este. ¿Notan la codicia? ¿Cómo se despierta? Aunque tenía todos los árboles del campo menos uno, quería ese uno. El diablo cuestionó la bondad de Dios hacia Eva, y estar descontento significa exactamente esto: cuestionar la bondad de Dios. De hecho, podríamos detenernos y decir, bueno, hermanos, ¿de qué somos dignos de recibir? Ahora, yo entiendo que en el estado de inocencia, aunque no eran pecadores, todo lo que Adán y Eva recibían eran por gracia, no habían adquirido nada por méritos. Y mucho menos nosotros ahora en el estado caído, nada merecemos. Muchas razones más hay para ser agradecidos y estar contentos, porque cualquier muestra de bondad para nosotros de Dios, o sea, de Dios para nosotros, es una muestra de misericordia. Lo cierto es que Satanás intentó la misma estrategia con Jesús en el desierto. ¿Recuerdan en Lucas 4 y Mateo 4? Trató de que él estuviera descontento por su falta de comida o ambicioso de posición y poder sobre los reinos del mundo. Isaías 14, 13 al 15 es una referencia indirecta a Satanás, como creen muchos eruditos. Podemos concluir que la caída del propio Satanás fue ocasionada por su descontento. No estaba contento con la posición que Dios le había dado. Noten que cuando hablamos de Adán y Eva, hablábamos de las posesiones, de lo que poseían, pero aquí en el caso de Satanás no estamos hablando de la posesión, sino de la posición, de su lugar donde Dios lo había puesto. Su renuencia a aceptar la posición que Dios le había asignado en la jerarquía de los seres celestiales, eso es lo que mostró descontento en esa posición. Isaías 14, 13 al 15 dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, hasta los lados del abismo. Aquí vemos un ángel descontento con la posición. Y debemos tomar nota, hermanos, cuidadosamente de estos incidentes, porque el descontento es el pecado más satánico, podríamos decir, de todos, y caer en él es rebelarse contra Dios, tal como lo hizo Satanás. Y para el desarrollo de esta enseñanza, hermanos, bueno, te dirá, bueno, apenas vamos a empezar así, hermanos. Para el desarrollo de esta enseñanza, lo haremos bajo 3 encabezados, pero no se preocupen, no todos los 3 encabezados los vamos a dar hoy, solamente vamos a tratar uno. Pero para el desarrollo de esta enseñanza, de esta virtud, la joya rara del contentamiento, vamos a mirar 3 encabezados. En primer lugar, veremos el contentamiento con las posesiones. En segundo lugar, veremos el contentamiento con la posición que Dios nos ha dado, sea en la iglesia o sea en la sociedad. Y en tercer lugar, veremos el contentamiento con la providencia de Dios en nuestra vida. Primero tiene que ver con las posesiones, la
En segundo lugar, con las oposiciones. Y en tercer lugar, con las providencias que Dios trae a nuestra vida. Pueden ser aflictivas, puede ser enfermedad, puede ser cualquier circunstancia en la que tengamos que vivir toda nuestra vida. Pero vamos a mirar el contentamiento en estas tres áreas de nuestra vida. Así que en la tarde de hoy solamente veremos nuestro primer encabezado, que es el contentamiento con las posesiones. El contentamiento con las posesiones. Y veamos aquí en este punto, en primer lugar, la base bíblica para el contentamiento de las posesiones. Vamos a mirar bíblicamente cómo la Escritura nos señala esto. Dice aquí, una de las exhortaciones, creo que más enérgicas de las Escrituras, es que nos contentemos con nuestras propias posesiones. A Dios le pareció, hermanos, tan importante este asunto que incluyó la prohibición de la codicia junto a aquellas referencias a otros pecados más repugnantes como el asesinato, el hurto y el adulterio en el decálogo de la ley moral. De hecho, el 10º mandamiento es no codiciarás. Dice en Éxodo 20:17, dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y lo que está indicando, hermanos, es que donde hay envidia, codicia, es porque no hay contentamiento en el corazón. Y en su Sermón del Monte, Jesús habló más acerca de este principio. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Y hermanos, grábese eso muy bien. No se puede servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo que de cualquier otro tema, hermanos. Cristo habló de este tema más que otros al expresarse sobre una disputa, sobre una herencia. Ustedes recuerdan que esto lo dijo el Señor en el contexto de dos hermanos que estaban contendiendo por una herencia. Lucas 12:15 dice él, mirad y guardaos de toda avaricia. ¿Por qué? Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Todos tenemos una idea engañosa de creer que entre más bienes materiales tengamos, más felices seremos. Pero eso es mentiras. Siempre el ojo y el corazón no se sacian de desear y de codiciar. Su doble advertencia del Señor Jesucristo en el Sermón del Monte es mirad y guardaos. Nos hace ver el gran peligro que hay en no contentarnos con lo que el Señor en su bondad nos ha dado. Y la codicia y el contentamiento en la Biblia son dos cosas totalmente opuestas entre sí. Donde está el contentamiento no existe la codicia, y donde está la codicia no existe el contentamiento. ¿Ustedes recuerdan cuando hablaba que el corazón de nosotros es un jardín? Pues resulta que si no se cultiva la virtud del contentamiento, va a crecer la maleza de la codicia. Una cosa ahogará a la otra. La codicia es desear tanto una cosa que no tenemos, es desear algo que no tenemos, al punto de que perdamos nuestro contentamiento con Dios. ¿Usted ha visto personas, o quizá le haya ocurrido a usted, que usted está descontento porque no tiene algo que otro sí tiene? No es malo, hermanos, en sí desear cosas que no tenemos, como que usemos los medios que Dios nos ha dado para obtener esas cosas, pero aún para prosperar materialmente. Pero al tratar el tema de la codicia, debemos recalcar que las riquezas no son malas en sí mismas. Dios nos ha provisto ciertos medios a través de los cuales podemos incrementar legítimamente nuestras posesiones. Sin embargo, la Escritura resalta muchas veces que no debemos amar las riquezas, porque el afán de ser rico, el querer ser rico, pervierte el alma. De hecho, es un pecado. En su primera epístola de Pablo a Timoteo, Pablo hace una enérgica advertencia instándonos a estar contentos con la comida y con la ropa, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. El apóstol aconseja a Timoteo que huya de este amor al dinero y del descontento con las posesiones. Dice en 1 Timoteo 6:8-11, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y codicia, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, note lo que le dice al creyente, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas
Y sigue la justicia, y note esto, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Si sigue la piedad, vas a estar contento con lo que Dios te ha dado. Pero si no eres un hombre piadoso, si no buscas la piedad, tu corazón va a estar lleno y habituado a la codicia, porque no se está cultivando la virtud del contentamiento. El autor de los Hebreos, en Hebreos 13:5, dice, texto que ya habíamos leído, expresa la advertencia en forma de aliento al instarnos a mantener nuestras vidas libres del amor al dinero y de estar contentos con lo que tenemos, porque Dios mismo ha prometido no desampararnos ni dejarnos. Así que, hermanos, las Escrituras nos advierten de los peligros del descontento y nos alienta a buscar el contentamiento sobre la base de la promesa de provisión de parte de Dios. En la epístola de Pablo a los Romanos, Romanos 15:4, Pablo nos dice que todo lo que se escribió en el pasado fue escrito para nuestra enseñanza. Y cuando digo en el pasado, me estoy refiriendo a las Escrituras del Antiguo Testamento. Dice que los acontecimientos históricos consignados en el Antiguo Testamento no son meramente anécdotas interesantes, sino que se escribieron para que aprendamos. Con esto en mente, hermanos, debemos prestar cuidadosa atención al resultado de la codicia. Por ejemplo, en las vidas de Acán, ¿se acuerdan? En Josué 7, y en la de Giezi, registrada en Segunda de Reyes 5. Por ejemplo, la codicia de Acán en la batalla de Jericó dio como resultado la derrota del ejército de Israel en Ai y su propia muerte prematura por apedreamiento. ¿Por qué? Porque este hombre codició un lingote de oro y unas barras de oro, un lingote babilónico. La codicia de Giezi, siervo de Eliseo, resultó en la temida enfermedad de la lepra para él y para su descendencia perpetuamente. Esto llevó al estar descontento, la codicia. En el Nuevo Testamento, en Hechos 5:1, la codicia fue la raíz del pecado que trajo el juicio de Dios sobre Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? El cual dicen que habían prometido dar una herencia, pero sustrajeron de lo que prometieron dar al Señor, y ahí fueron recibidos a juicio por su propio pecado. Y es posible, hermanos, que el juicio divino sobre la codicia y el descontento no sean tan severos en nuestros días, porque podemos decir, bueno, no les pasa nada a muchos, como los buenos días de Acán y Giezi o Ananías y Zafira, pero la actitud de Dios hacia el descontento no ha cambiado. Recuerden que Dios es inmutable, y el peligro espiritual que hay en amar cosas de este mundo es mucho más grave que una enfermedad terrible o una muerte prematura. Juan dice claramente en primera de Juan 2:15 que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, no está en él. Es decir, que esa persona no es cristiana. Juan nos hace saber claramente que la pasión por las posesiones es amar al mundo, es amar al mundo. Por lo tanto, el amor del Padre no está en él. Así que en vista, hermanos, de esta serie de advertencias bíblicas acerca de la codicia y de las enérgicas exhortaciones que encontramos a lo largo del Nuevo Testamento, a estar contentos con lo que tenemos, debemos tomar seriamente la necesidad de buscar el contentamiento como una característica predominante en nuestra vida. El contentamiento con lo que tenemos es absolutamente imprescindible si queremos tener una salud espiritual. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos buscar esta actitud de contentamiento? ¿Qué pasos prácticos podemos dar para obtenerla? Bueno, veamos en segundo lugar ciertos principios que nos ayudarán en el cultivo del contentamiento. Vamos a mirar ciertos principios, después de dar la base bíblica de el contentamiento en el uso de las posesiones o las posesiones. Miremos en segundo lugar ciertos principios que nos ayudarán en el cultivo del contentamiento. Como todas las demás características o cualidades de la piedad, comienza por la renovación de nuestra mente mediante memorización y mediante sobre uno o dos pasajes bíblicos que son de especial ayuda en esta área. Quizá, hermanos, quiera emplear, por ejemplo, Lucas 12:15 o 1 Timoteo 6 y 8 o Hebreos 13:5, textos que ya leímos, pasajes de sus propios estudios, y notará que Dios ahí nos está señalando que debe haber temor en nosotros de desear o de codiciar más cosas.
o también nos llevará a amar a Dios sobre todas las cosas, es decir, aún sobre las posesiones, y a desear a Dios más que a las cosas de esta vida. Así que al meditar en esos versículos como eso, pídale a Dios que le haga ver a usted esas áreas específicas donde su vida, donde usted está descontento con lo que tiene. Revise su vida, en qué parte yo estoy descontento, qué quisiera tener que no tengo, y decide cuáles son los pasos concretos que puedes y debes dar para cambiar, y comienza a darlos. Pero recuerde, hermanos, que solo el Espíritu Santo puede obrar un cambio fundamental y permanente en lo profundo de su corazón. Así que haz del contentamiento un motivo de oración. De hecho, esto debe ser una motivación, orar que estamos contentos con Dios, lo que Dios nos ha dado. Por ejemplo, lo podemos hacer tal como lo hizo el salmista en el Salmo 119, 36 y 37. Salmo 119, 36, 37 dice, note la oración del salmista, inclina mi corazón a tu testimonio, es decir, a tus palabras, a tu consejo, y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean vanidad, avívame en tu camino, Señor, que para mí sea más preciado tu consejo que las cosas de este mundo, que no codicie ninguna de estas cosas. Y la oración y la meditación acerca de esos pasajes bíblicos son esenciales precisamente si queremos cultivar esta virtud extraña del contentamiento en el uso de las posesiones. También los siguientes principios bíblicos también son de ayuda en esta área. Vamos a mirar otros, hermanos. El primer principio que vamos a mirar es: debemos tener la mira puesta en los verdaderos valores de la vida. Debemos tener la mira. Usted me ha mirado que un fusil hay una mira, ¿no? Como apuntando al blanco. Pues nuestra vida espiritual debe tener un objetivo claro y centrado. Debemos tener la mira puesta en los verdaderos valores de la vida. Ahora, yo quiero decir que los valores, no estamos hablando de los valores que una sociedad proclama como valores, porque muchos de los valores de la sociedad del hombre hoy caído son totalmente opuestos a los valores que Dios nos ha revelado en su palabra. Estamos hablando de lo que Dios considera como valioso. Y en Marcos 8:36, Jesús enseña que la vida eterna es más valiosa que el mundo entero. Su alma es más importante de que usted trabaje y se gane todas las cosas de este mundo. Él dice en Marcos 8:36, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Perdió lo menos valioso por lo más valioso. Es decir, perdió y trabajó por las cosas de esta vida, pero su alma se perdió. Esa no es la vida del hombre hoy, hermanos, que está tan preocupado por las cosas de esta vida que descuida su propia alma. Y David declara en el Salmo 19:10 que la palabra de Dios es más preciosa que el oro. Salmón nos dice que la sabiduría, el entendimiento y la aplicación a los principios morales de Dios resulta más provechosa que el oro y la plata o las piedras preciosas. Proverbios 3:13 al 15. Noten lo que dice Salomón, dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene inteligencia. Note que esas cosas para Dios son valiosas, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosas es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar con ellas. Es decir, hermanos, si tenemos sabiduría, si tenemos conocimiento de Dios, temor de Dios, eso es muchísimo mejor que tener piedras preciosas, tener riquezas en este mundo. Pero la pregunta, ¿por qué estamos trabajando más? Por cultivar virtudes, por ser sabios, por madurar en la fe, o por las cosas de esta vida. Todas estas declaraciones reflejan los valores de Dios acerca de lo que es verdaderamente importante en la vida, no lo que nos parece importante, sino lo que realmente es importante. Y debemos decidir si aceptaremos estos valores y los haremos nuestros, o recibiremos los valores del mundo. En la medida que esto sea así, estaremos bien encaminados hacia el contentamiento con las posesiones. Con mucha razón decía el puritano Thomas Manton, dice: vuestra felicidad no reside en la abundancia, sino en el contentamiento. Note lo que él dice: la felicidad del hombre
no reside en la abundancia, sino en el contentamiento. Sigue diciendo él, el hombre feliz no es aquel que tiene más, sino aquel que aprendió a contentarse con lo que tiene. Porque el que no sabe contentarse con lo que tiene, nunca será feliz aunque sea millonario. Y eso es una realidad, hermanos. Tendemos a querer tener más de lo que tenemos cuando no hay contentamiento en nuestro corazón con lo que tenemos. Así que el servicio a Dios, por medio del servicio al hombre, es la única motivación a Dios que aceptará para la diligencia y el esfuerzo en nuestra vocación. Y noten que aquí los jóvenes, sobre todo que ellos están ya preparándose para sus vocaciones futuras, es decir, para su trabajo, trabajar. Bueno, ¿qué es un trabajo? Un trabajo es cuando una persona no sirve en una causa necesaria a otra persona. El servicio a Dios es por medio del servicio al hombre y es la única motivación que Dios acepta para la diligencia y el esfuerzo de nuestra vocación. Por ejemplo, si yo me esfuerzo en mi trabajo, no es con el propósito de llenar mis bolsillos de dinero, porque ese es el objetivo de muchos jóvenes. Trabaje o escoge esta carrera que es la que más dinero está dando, pero no en la que él más se desenvuelve para servir al prójimo. No todas las cosas que nosotros vemos como que se llaman trabajos hoy son trabajo. Por ejemplo, el fútbol no es una profesión, no es un trabajo. Hay muchas personas que han llamado esto profesiones, pero no son profesiones. Hermanos, ¿será que el mundo va a colapsar porque se acabó el fútbol? ¿Vamos a morir de entretenimiento, de falta de entretenimiento? Desde luego que no es algo necesario. No es imprescindible para la vida. Lo mismo la expresión del arte, la música, son cosas que no son trabajos, son expresiones artísticas que no está mal, pero que no son trabajo. No podemos considerarlas trabajo. Son expresiones artísticas de una cultura, pero no son trabajo. La pregunta es, ¿qué es trabajo? Todo lo que uso para servir al otro por una causa necesaria para que el mundo siga, ¿qué? Su curso. Debemos evitar, de hecho, ahora, no solamente cuidarse en qué ocasiones realmente ellos deben desempeñar, sino en segundo lugar, ellos deben evitar la ambición egoísta, el deseo de más dinero, prestigio. Por ejemplo, ¿por qué muchos jóvenes hoy han escogido la medicina como una carrera? Ahora, porque es una de las que más dinero de pronto puede dar, pero no es porque tenga la vocación de ayudar a alguien, no es el motivo. En lugar de ambicionar estas cosas, ellos deben buscar ambicionar. Hay una ambición que es válida, es agradar a Dios en todo lo que hagamos. Note que primeramente, si vamos a agradar a Dios en lo que hacemos, vamos a hacer provecho a quien servimos. Si no buscamos el agrado a Dios en lo que hacemos, no traemos provecho a los que hacemos. Tenemos pues que considerar nuestro trabajo negocio, no en términos de sueldos más altos, comisiones más grandes o aumentos de las ventas, sino de la mejor manera de agradar a Dios. ¿Cómo yo puedo agradar mejor a Dios? ¿Qué vocación serviría para agradar más a Dios? El éxito vocacional no debe medirse por la cuenta bancaria o las posesiones materiales, sino por el servicio a los demás, que es aceptable para Dios. Y esta actitud, en lugar de producir indiferencia con respecto al trabajo, nos hará más diligentes. Pablo les dijo a los colosenses que los esclavos, antes que sus amos, debían rendir cuentas de su trabajo. ¿A quién? A Dios. Y este principio, obviamente, hermanos, se aplica también a nosotros en las relaciones de trabajo actuales. No trabajamos para que el hombre nos mire, no trabajamos para el ojo, sino trabajamos para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, porque a Cristo Señor servís. Segundo principio, todo lo que tenemos proviene de Dios como resultado de su gracia. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, el primer principio es, debemos tener la mira puestas en los verdaderos valores de la vida. Segundo, todo lo que tenemos proviene de Dios como resultado de su gracia. Hermanos, ¿qué merecemos nosotros? Nada. Como sabiamente reconocido David en Primera de Crónicas 29:12, dice, las riquezas y la gloria proceden de ti, oh Dios. Y tú dominas sobre todo, en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos.
Al cultivar la humildad, que tratamos la virtud la semana pasada, podemos aprender el contentamiento, recordando que es Dios quien da la habilidad de producir riquezas, como se nos declara en Deuteronomios 8:18. Hermanos, sí, Dios en su providencia nos da riquezas. No demos gloria o no digamos que fue nuestra fuerza, nuestra sabiduría la que nos hizo ricos. No, fue Dios quien quiso soberanamente. Y ustedes recuerdan que cuando el pueblo de Israel iba a atravesar el Jordán, iban a poseer las tierras, Moisés les hace la advertencia de que no se jactaran de que ellos fueran por su esfuerzo. Dice él, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Así que la humildad hacia Dios y el contentamiento con las posesiones caminan de la mano. La humildad es reconocer que yo, tener un concepto real de quién soy. Yo no merezco absolutamente nada. Empezando por ahí. Ahora, si yo acepto eso, entonces ahora estoy contento con lo que Dios me da, porque al final de cuentas no merezco nada. Es mucho lo que Dios me ha dado para lo que realmente merezco, porque si no merezco nada, cualquier cosa es mucho. Así que debo estar contento. Así que si acepto que todo lo que tengo es un regalo de la gracia de Dios y estoy agradecido, no sentiré secretamente que merezco más ni desearé más posesiones. Los que no se contentan con lo que tienen es porque creen que han recibido menos de lo que merecen. Eso es lo que pasa. Vuelvo a repetir eso, hermanos. Los que no se contentan con lo que tienen es porque creen que se merecen más de lo que reciben. Hay gente que dice, es que yo debería estar, porque ese hermano tiene un carro y yo no. Hermano, ni él ni usted se merecen ese carro. Dios soberanamente lo quiso dar como Él quiso dar. Como si mereciéramos algo bueno de Dios, hermano. Hermanos, no deberíamos estar contentos con lo que Dios nos ha dado. Cuando uno es consciente que no merece nada, todo lo que se nos da lo recibimos con alegría y con gratitud. ¿No es así? Niños y jóvenes, ustedes cuando están sentados delante del plato de comida que el Señor ha bendecido a su familia, deberían estar con una oración totalmente agradecida, porque sepan que aunque sean verduras y estas cosas que le van a hacer mucho bien de paso, usted debería estar agradecido de que Dios haya puesto ese plato ahí, que usted no lo merece, joven. Usted no lo merece. Ninguno de nosotros lo merece. Dios nos ha prometido darnos todo lo que necesitamos por el pan de cada día. ¿Se acuerda la oración? Señor, el pan de cada día, dánoslo hoy. No se nos dice que oremos para pedir lujos o sobreabundancia, ni se nos promete tampoco esas cosas. Hermanos, ¿en qué parte de la Biblia Dios nos prometió hacernos ricos? No existe eso. Pero sí nos prometió darnos contentamiento con lo que tenemos y darnos todo lo necesario. Pero la medida de la necesidad, ¿quién la sabe? No somos nosotros los que sabemos lo que necesitamos, es Dios. Por eso, en tercer lugar, vamos al tercer principio. Tercer principio, Dios en su voluntad soberana ha dado a algunas personas más riquezas y posesiones que a otras. Por consiguiente, no debemos tener envidia. Es decir, Dios en su soberana voluntad, hermanos, ha dado a algunas personas más riquezas y posesiones que a otras. Por consiguiente, no debemos tener envidia. ¿Por qué a esta persona le dio más y a esta menos? Porque Dios quiso así. Porque Dios quiso así, hermano. Jesús en Mateo 20:1-16 contó la parábola de los obreros de la viña para mostrar que toda recompensa nos viene por gracia, inmerecidamente. En esta historia, los trabajadores que estuvieron solo una hora vendimiando recibieron el mismo sueldo que aquellos que habían trabajado todo el día. Ahora, y estos últimos tuvieron envidia del trato generoso que se les dio a los que habían llegado más tarde y comenzaron a quejarse. Pero el dueño de la villa los hizo callar diciendo, y eso Dios nos dice a nosotros, y hermano, si alguna vez usted ha tenido una envidia de porque el hermano tiene otra cosa que yo no tengo, note lo que dice el Señor en el versículo 15. Dice el Señor, le contesta así, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? Hermanos, ¿de quién son todas las cosas? Y Él la reparte como Él quiere. ¿O tienes tú envidia, dice el Señor, porque yo soy bueno?
Con esta parábola Jesús nos enseña que Dios es el dueño de todo y tiene el derecho a repartir las posesiones materiales de este mundo como Él quiera. Y que nosotros no debemos cuestionar sus decisiones ni envidiar a quienes reciben el favor de Él. Para aquellos que han sido bendecidos por Dios con riquezas o abundancia de posesiones, con privilegio viene también gran responsabilidad. Pero recuerden, hermanos, si más se le da, más se le va a demandar. O sea que en cierta manera aumenta su responsabilidad por el uso de sus bienes. Dice el mismo Señor Jesucristo en Lucas 12:48, en la segunda parte del versículo 48, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le mandará, y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Si hermanos, si a usted Dios le ha dado, ¿qué está haciendo con lo que el Señor le ha entregado? Y el Señor le va a pedir cuentas con el despilfarro del dinero que es de Él, o con los bienes que usted tiene que son de Él primariamente. Pablo dijo en 1 de Timoteo 6:17 al 18, un consejo que le dio a Timoteo, y sabía que en la iglesia habían ricos, no eran muchos los ricos en la iglesia, pero note lo que le dice: a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas, note esto, en abundancia, para que las disfrutemos. De paso hay que decir que todo lo que el Dios nos ha dado, sea mucho o sea lo necesario, todo lo debemos disfrutar. Ustedes recuerdan que hablamos de la piedad. La única manera para disfrutar lo que Dios nos da es siendo piadosos. Y el impío, como no es piadoso, aunque tiene mucho, no disfruta lo que tiene. El creyente tiene la distinción, es que disfruta lo que tiene por ser piadoso. Versículo 18, que hagan bien, que sean ricos. Note eso, la responsabilidad que le dicen a los ricos más que a los otros, que hagan bien y que sean ricos ¿en qué? En buenas obras, dadivosos y generosos. ¿Dios para qué le dio dinero? Para que sean dadivosos y generosos para la obra del Señor, no para que se lo guarden para ellos. Así que este principio se aplica a la mayordomía de nosotros, porque en cierto sentido, yo creo que, hermanos, en comparación con otras regiones del mundo, somos más ricos que esas personas que viven en poblaciones muy pobres. Por ejemplo, si comparamos con unas poblaciones de países del África, quizás somos más ricos que ellos, que no tienen ni agua ni ropa y viven en tiendas o en casas de tabla, o en la India o en Cuba. Inclusive podremos ser más ricos que ellos, pero descubriremos, hermanos, que el contentamiento llegará cuando compartamos lo que tenemos con los demás. Es ahí en el compartimiento, en el compartir, y en ese contexto del compartir con los que tienen necesidad. Por ejemplo, si el rico tiene, debe compartir con los que tienen necesidad. Pablo declara en 2 Corintios 9 que Dios puede hacer que abunde en nosotros toda gracia, para que sintamos que todo lo suficiente, que tenemos todo lo suficiente y estemos contentos en todo aspecto para también ayudar. Bueno, algunos pueden pensar que debemos alentar a un estilo de vida simplificado, es decir, que no sufra estorbo en las posesiones materiales. Pero este asunto, sin embargo, puede llevar al legalismo si comenzamos a juzgar a los demás por los patrones arbitrarios de lo que es o no aceptable en el tema de los bienes materiales y las posesiones. En vez de ello, deberíamos más bien preocuparnos, hermanos, por estar contentos con nuestras circunstancias y llevar una vida agradable a Dios. El resultado de poner en esto en acento será que nuestro estilo de vida se conformará con el que Dios quiere que sea. Pero, hermanos, no comience a juzgar. El que tiene dinero, el que trabaja y aumenta sus bienes, no está pecando. El problema no es que aumente, el problema es que el deseo de él sea ser rico. Pero hay personas que trabajan diligentemente y aumentan sus bienes. Eso de ninguna manera es pecado. Guardémonos de esto. Pero recuerde que Dios es quien bendice el fruto de sus manos. Ahora, Dios en su sabiduría conoce cuál es la mejor porción para ti. Noten esto. Si nosotros tenemos esta porción, porque quizá es la mejor para nosotros. Bueno, hay unas personas que tienen muy poco, no por culpa de Dios ni por culpa de ellos. ¿En qué sentido? En el sentido que son negligentes para el trabajo. Ahora, eso no es una razón para la excusa, porque hay muchos que dicen, bueno, yo no trabajo porque hay que estar contentos con lo que tenemos. No, la Biblia dice que el que trabaja, que tampoco coma.
Al contrario, que el que robaba no robe más, sino que trabaje con sus manos haciendo lo que es bueno para que tenga que compartir con el necesitado. Porque de hermanos muchos se pueden excusar de eso. Ahora, eso lo hago para tener un balance en el corazón porque somos tentados a decir lo contrario. Pero el resultado es que nosotros sabemos, hermanos, que debemos ser diligentes en el trabajo, pero aún en esa diligencia Dios nos dará la porción necesaria. Mira, hay personas que se esfuerzan menos y otras que se esfuerzan más, y Dios bendice a la que se esforzó menos que a la que esforzó más. Pero entonces, ¿dónde está el contentamiento allí? Que primero, que Dios es que te dio las fuerzas y la porción te la dio Él como Él quiere. Él sabe qué es lo mejor para ti. Él nunca nos dará ningún bien, hermanos, ni permitirá ningún mal que no podamos manejar, que sea superior a nuestra capacidad de manejar. Si Dios sabe que yo teniendo más dinero del que tengo, me va a llevar a la perdición, el Señor prefiere no dármelo para que no pierda mi alma. Es mejor tenerlo con lo suficiente. Y lo cierto es que muy pocas personas saben manejar la prosperidad. Hermanos, muchos de nosotros no estamos preparados para esto. Y Dios conoce nuestro corazón. La abundancia, y de hecho estas cosas los podrían llevar a la apatía y a la infidelidad de Dios, ya que la abundancia es muchas veces la perdición de un hombre. Yo recuerdo que un puritano estaba con el rostro triste cuando llegaron sus amigos y le dijeron: pero ¿por qué estás triste? Deberías estar contento en toda Inglaterra que un hombre reciba una herencia tan acaudalada. Y él dice: no estoy triste porque yo creo que Dios puede ser que haya perdido un hombre en sus filas. Y eso nos habla, hermanos, de que podemos ser arrastrados de la fe por la codicia de las cosas, de los bienes de este mundo. Por eso en la oración de Agur, y esa es la oración que deberíamos hacer, la oración de Agur en Proverbios 38:9, era esta: no me des pobreza ni riquezas. Manténme con el pan, o sea, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Ahora, Agur sabía que Dios sabía cuál era la medida justa que él necesitaba para vivir esta vida. Ahora, ¿cuántos hombres, hermanos, preguntamos, eran más felices cuando eran pobres que cuando ahora son ricos? Mire que hay muchos hombres que se sienten que eran más felices cuando tenían lo necesario, pero comenzaron a prosperar y ya no están tan comprometidos en la obra de Dios. Hay muchas personas que están en la iglesia, comienzan a prosperar y comienzan a alejarse de las cosas del Señor por las cosas de ese mundo. No se les nota la humildad en el rostro, hacen notar ciertos aires de superioridad en ellos. Han prosperado y se han olvidado de Dios. Realmente eso no es prosperidad. Deseamos que a los que aman a Dios todas las cosas ayuden para bien, pero a los que no aman a Dios todas las cosas van a ayudar en detrimento de su alma. Para concluir, hermanos, todas las decisiones que tomas en la vida, por más pequeñas, tú las tomas por un interés personal. Pero, hermanos, no está mal buscar el bien personal. Yo no digo en cierto sentido. El problema, hermanos, es que buscamos mal. Es que buscamos en lo que más nos está hundiendo. Que dice que el amor a la riqueza es que hunden a los hombres en destrucción y perdición, nos está destruyendo. ¿Cómo vamos a amar algo? Deseamos el bienestar, pero realmente, hermanos, estamos en detrimento de nuestras almas. Y eso, y como digo, buscando tu bien, eso no está mal, fue así que Dios nos creó, pero todos los que hace es para tu bien. Pero te pregunto, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está tu bien en este momento? ¿En las cosas de esta vida? ¿En los bienes de este mundo? ¿O en las cosas de Dios? Una buena acción no es buena porque sea totalmente desinteresada. Es el buscar el bien en aquellas cosas que realmente satisfacen tu alma. Y déjame decirte que ninguna cosa material en este mundo puede satisfacer lo espiritual. Hermanos, lo material se satisface con lo material. Lo que usted satisface con las cosas de esta vida solamente es este cuerpo que va a perecer en la tierra. Pero su alma necesita y es satisfecha solamente con las cosas que Dios puede dar como la fuente de nuestro ser. Por eso se convierte un pecador, porque está buscando el bien de su alma.
La diferencia entre él y un impío es que está buscando su propio interés en aquello en que debe buscarlo. Y hermanos, si estamos interesados por el bien de nuestras almas, ¿a dónde lo podemos encontrar? En la fuente de toda bendición, y ese se llama Dios. Y yo sé que el que tiene a Dios está contento. Solamente, hermanos, como decía alguien, si tengo a Dios, lo tengo todo. Si tengo la riqueza, toda la riqueza de este mundo y no tengo a Dios, no tengo nada realmente. La pregunta es, ¿dónde lo estás buscando tú, tu bienestar? ¿Dónde lo estás buscando? ¿Dónde estás buscando la felicidad? Tu felicidad, tu satisfacción, tu gozo, tu deleite, tu alegría, ¿dónde lo estás buscando? Y eso se debe buscar, pero hay que buscarlo bien. Por eso hay que buscar la piedad. ¿Qué es buscar la piedad? Es buscar una vida centrada en agradar a Dios. Mateo 16:24, Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, note esto, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará, porque ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere lo más valioso, su alma? Tu alma solo será satisfecha cuando Dios venga a ser tu Dios por medio de Cristo. Amado hermano, ¿dónde estás tú a la luz de todo lo visto? ¿Estás satisfecho en Dios de tenerlo como tu Padre, en su cuidado para contigo por sus promesas? Hermano, ¿estás contento con lo que Dios te ha dado hasta ahora? Porque Dios es más glorificado cuando los suyos están satisfechos en Él y con Él. Vamos a orar.